Ya, profesor, voy a empezar con las preguntas del examen. La primera pregunta nos dice, indique cuántos tipos de diagnóstico hay y cuáles son. Bueno, existen dos tipos de diagnóstico, diagnóstico empírico y diagnóstico científico. La cuestión es que el diagnóstico empírico nos da a conocer el uso, al técnico les da a conocer el uso de sus sentidos, o más bien un sentido común al momento de que realice su diagnóstico propio, es decir, el sentido de la vista, el tacto, el gusto, el oído, y el diagnóstico científico más bien se basa en datos que nos da el fabricante, por ejemplo, datos, medidas de compresión, rango, voltaje, amperaje. Eso sería un diagnóstico empírico, científico. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de realizar un diagnóstico de motor? Bueno, un diagnóstico de motor se realiza básicamente cuando el diagnóstico de motor nos ayuda a determinar en qué estado se encuentra el motor y según a ello tomar las medidas correspondientes para poder empezar a darle una solución a ese problema. Bueno, ahora la cuarta pregunta es consumo excesivo de combustible. Bueno, el consumo excesivo de combustible nos da a conocer que tiene una baja presión en el motor, existe un relente irregular, tenemos una mala calibración del asentamiento de válvulas, tenemos una sincronización defectuosa en nuestro motor y también tenemos una mala o un mal estado en el que se encuentra nuestro filtro de aire. Eso nos da un indicativo que se está generando una mezcla inadecuada, una mezcla muy rica, lo que nos genera una pérdida de combustible. ¿Y con qué lo notamos? Con un humo negro que sale por el tubo de escape. Ya. Otro, para seguir con el procedimiento de diagnóstico, sería cuando el motor no mantiene el relente. Eso quiere decir que tenemos una pérdida de potencia, lo que nos indica que puede ser que los anillos estén desgastados o hayan perdido su holgura, o el pistón con el cilindro en la pared hayan perdido holgura, lo que nos da un relente irregular. La cabeza del pistón esté deteriorada o picada. Y la siguiente pregunta sería las causas por las que un motor pierde compresión. Bueno, existen varios tipos por los que un motor puede perder la compresión, ¿no? Pero lo más probable que cuando un motor pierde la compresión es cuando tienen los anillos o las válvulas han sufrido un desgaste, lo que nos genera que las holguras no sean adecuadamente y esto va a generar durante el momento de la compresión la pérdida de esa compresión, ¿no?, que nos genera el motor. Ese sería básicamente sería el desgaste de las válvulas y de los anillos. Ya, la sexta pregunta sería, indique el procedimiento para realizar las fugas de compresión en el motor. Bueno, para este proceso lo que necesitamos es un compresímetro o un manómetro de compresión. Existe una prueba que se llama prueba en seco. Esta prueba nos va a ayudar a determinar la compresión. Lo primero que tenemos que hacer es saber el voltaje adecuado que se encuentra en nuestra batería, que es 12 voltios. Lo segundo es encender el motor y que llegue a la temperatura adecuada de trabajo. Luego de eso tenemos que cortar el suministro de combustible. Una vez cortado el suministro de combustible, desconectamos la corriente que va hacia nuestro distribuidor. Luego de eso retiramos las bujías y colocamos el manómetro de compresión para poder... luego de eso, de colocar el manómetro de compresión, encendemos el motor hasta que gire unas 5 a 10 emboladas, lo que nos va a generar que se mida la compresión. Anotamos esa prueba y repetimos el mismo proceso en los demás cilindros. Luego de eso tenemos una segunda prueba en caso de que presente baja compresión, que se llama la prueba en húmedo. Esta prueba se realiza agregando un poco de aceite o una cucharada de aceite al cilindro y volver a hacer la compresión. Esto nos va a servir para que selle bien el cilindro o las válvulas y en caso de que la compresión no ha mejorado, nos da un indicativo que las válvulas
están desgastadas, pero si han mejorado nos indica que los anillos están sellando correctamente y es un desgaste de anillos. Ya, ahora les voy a explicar cómo realizar el proceso de medir la compresión al motor. Lo primero que tenemos que hacer es medir la batería, como ya les indiqué, que tiene que darnos un voltaje de 12 voltios. Luego de eso procedemos a encender el motor. Encendemos el motor para que llegue a su temperatura adecuada de trabajo. Luego que esté caliente el motor o haya prendido el ventilador, nos pasamos a cortar el suministro de combustible de esta manera. Podemos cortarlo desconectándolo directamente del tanque de combustible o cerrando, en este caso en este motor, cerrando la electroválvula. El siguiente paso sería desmontar las bujías. Con un dado de bujías desmontamos cada una de las bujías. Se tiene que desmontar las 4 bujías, que es lo más recomendable para poder tener una compresión adecuada.